Hola, nuestra parashá muy rica en contenidos, incluye muy especialmente aquel trozo, aquella porción de Torah que remite a la cuestión de la Akeidá de Yitzhak, ¿no es cierto? A la atadura de Yitzhak y a la prueba que Abraham va a tener que tomar justamente como padre, por un lado, padre de Yitzhak, y por otro lado, frente al desafío que le pone Dios, le impone Dios respecto a ser su baluarte de fe, ¿no? Básicamente haberlo puesto ahí por el vínculo que va a tener que ver y transformarlo en símbolo de aquel que sostiene la fe por encima de las cosas. Esta es una porción muy importante, ¿no es cierto?, que aparece, pero surge la pregunta, ¿por qué Abraham es elegido? Digamos, ¿por qué Abraham es elegido como padre y fundador de toda la estirpe del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, y de lo que va a ocurrir con el devenir de los tiempos, y no solamente del pueblo de Israel. ¿Por qué se hace esta pregunta? ¿Por qué tiene él ese honor? Por ejemplo, anterior a él estaba Noé, de quien se decía que por supuesto va a ser aquel que va a ser redimido del diluvio y a partir de quien la humanidad y los animales y la naturaleza van a poder continuar después que termine esa inundación terrible. Que el diluvio se dice de él que era Ish Tzadik Tamim Bedorotav, era un hombre justo, un hombre bueno, ¿no es cierto?, en sus propias generaciones. O de Moshe, ¿no es cierto?, que bueno, que cuando él lo elige con él, en ese liderazgo gigantesco que él va a tener durante casi toda la Torá, bueno, por lo menos aprendemos de él que él era lo suficientemente valiente como para intervenir en cuestiones internas, no solamente cuando todavía no estaba totalmente revelado su destino, él ya defiende de los ataques egipcios a los esclavos, e inclusive dentro de los propios esclavos, cuando hay un conflicto entre ellos, Moshe va a participar y va a intervenir para que se haga justicia. Obviamente Abraham tampoco es un guerrero formal, ni un soldado, ni un combatiente como el rey David, que eso lo instala como fortaleza de la construcción de su propio reino. Tampoco es un visionario como Isaías o como muchos otros profetas, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces es elegido Abraham para ser el fundador de su estirpe? Bueno, un poquito lo comenzamos a ver en una parashá que ya vimos, donde en el texto del libro de Génesis aparece y dice: vete a tu país y tu lugar natal y a la casa de tu padre, a la tierra que habré de mostrarte. Muy bien, aquí lo ordena Abraham, no hay explicación de por qué Abraham es el elegido, pero de pronto dice: y te haré un gran pueblo grande, te bendiciré y engrandeceré tu nombre y sé bendición. Dice: y bendeciré a todos los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra. Fíjense que acá en este texto no hay una mención de la herencia de Israel, ¿no es cierto?, en la posesión de su propia tierra. Sí, anda a la tierra que te estoy enviando, pero los elementos que rodean la figura de Abraham es más la figura de un fundador. Se dice que su descendencia va a ser bendita, que va a ser generador de pueblos, no de un pueblo, no solo del pueblo de Israel, de un montón de otros pueblos, y que en su enseñanza y en su descendencia van a ser bendecidos todas las familias de la tierra, ¿no? Encontramos también en nuestra parashá, ya esta vez, ¿no es cierto?, dice el texto: y Adonai dijo: ¿acaso habré de ocultar yo de Abraham lo que yo estoy por hacer? Dios, por supuesto, iba a castigar a Sodoma y a Gomorra por el mal que se estaba desarrollando en el seno de esa ciudad, y Dios dice: le voy a ocultar a Abraham. Casi una actitud de hijo, ¿no?, en el sentido, ¿cómo le voy a ocultar a Abraham lo que estoy por hacer? Bueno, uno podría contestarle: Señor del mundo, tú eres Dios creador, puedes hacer lo que quieras y puedes ocultárselo a quien tú quieras. Pero acá le está diciendo, de alguna manera expresa a Dios que no quiere ocultárselo a Abraham. Y entonces el texto continúa y diciendo, y nadie dijo frente a esto: pues Abraham habrá de ser un pueblo grande y poderoso, y serán bendecidos por su causa todos los pueblos de la tierra. Vuelve la idea anterior: pues yo le he escogido para que prescriba a sus hijos y a su descendencia en pos de él, para que observe la senda de Adonai al practicar justedad en realidad y derecho, y para que Adonai haga venir sobre Abraham lo que había hablado con respecto a él. Volvemos a encontrar acá el tema. Dios dice: se lo tengo que contar a Abraham. Y después, cuando habla porque Abraham y todas las características que rodean a Abraham, es la característica de un padre. Abraham en realidad es elegido no para ser guerrero, aunque puede hacerlo, como lo hace buscando a su sobrino cuando lo tiene que rescatar
de su esclavitud o de su servitud, pero no es elegido ni por guerrero, ni es elegido por juez, no es elegido por un montón de otras cosas, pero es elegido para ser un padre fundador. A tal punto que el nombre original de Abraham, que es Abraham, Avram en hebreo, significa padre poderoso, pero es modificado eso de padre poderoso por otro nombre que es Abraham, que en hebreo significa padre de pueblos, ¿no es cierto? Padre de muchos pueblos. Entonces parecería como que el texto acá está elevando la figura de Abraham como generador de la humanidad, de alguna manera, como generador de pueblo y como aquel que va a colocar la instancia fundante de ética, de conducta, de fe en Dios. No es paradójico entonces que bajo este concepto, justamente la prueba donde haber que colocar de alguna manera un desafío entre cuidar a su hijo, eres un padre, estamos diciendo que eso es lo que lo quieren colocar, y por otro lado, la fe en Dios con el reclamo de que esté dispuesto a sacrificar a su hijo, no es casualidad que aparezca en este contexto. De alguna manera hay una figura interesante que aparece en la tradición, en el sentido de que Abraham es padre de muchos pueblos, no de uno solo. Ninguno puede decir, yo soy mejor que vos porque mi padre era más importante, porque mi padre era diferente. En esta concepción bíblica, Abraham es padre de tantos pueblos que todos vienen el mismo y tienen el mismo origen. Aunque después en la naturaleza hayan distribuido en distintos lugares, en distintas creencias, en distintas posturas, pero de alguna manera la figura de Abraham representa todo eso. Es maravilloso encontrar en el texto bíblico que la primera preocupación del autor es la humanidad. La primera preocupación es la ética, la conducta en el ser humano, en el género humano. Y que después vienen las especificidades y particularidades del pueblo de Israel, de la tradición de Israel. Se plantea una cuestión universalista respecto de ese rol. Y es maravilloso que nosotros, más allá de nuestras cosas particulares, como mencionamos, pertenecemos a la gran comunidad de naciones, a la gran comunidad de pueblos, de los cuales se establece a partir de nuestro padre, Abraham Avinu. Ojalá que podamos tener esto en cuenta y cuando miramos a nuestro hermano en la humanidad, tengamos en cuenta que de verdad es nuestro hermano. Todos nosotros, parecería, estamos deviniendo de Abraham, el gran padre. Shabbat Shalom para todos.